Perfecto. Bueno, el teórico de hoy es para hablar de cationes divalentes. Seguramente cuando vieron eso en el temario, muchos se habrán preguntado qué era un cation divalente. Bueno, en realidad los elementos de la tabla periódica rara vez se encuentran en su forma nativa en el organismo. Por lo general en nuestro cuerpo siempre están en su forma ionizada, es decir, que esos elementos van o a ganar o a perder electrones de su órbita exterior, van a ser aniones o cationes según tengan carga positiva o negativa respectivamente. Y bueno, cuando hablamos de cationes, son aquellos iones que tienen carga positiva, es decir, que perdieron electrones, y en el caso de los cationes divalentes, son aquellos elementos del grupo 2 de la tabla periódica, que es el grupo que está ahí resaltado. El grupo 1 también son cationes, pero con una sola pérdida de electrón. Los cationes divalentes son los que perdieron dos y son los que están ahí marcados en la tabla periódica. En este caso, en la clase de hoy vamos a hablar fundamentalmente del calcio y del magnesio, y bueno, el calcio y el magnesio en realidad son esenciales para múltiples procesos biológicos, es fundamental su homeostasis y su control para lo que es la supervivencia, y la regulación va a ser dependiente de lo que se llaman hormonas calciotropas. Las hormonas calciotropas también van a regular, así como regulan el calcio y el magnesio, van a regular el fósforo, y si bien no es un cation bivalente, hoy también vamos a hablar de lo que es el fósforo en el organismo y los estados hiperfosfatémicos e hipofosfatémicos. La regulación de estos tres iones va a ser por estas hormonas que les mencionaba, que son la paratormona, la vitamina D activada, o también llamada calcitriol, la calcitonina y las fosfatoninas. Estas cuatro lo que van a hacer es actuar principalmente en lo que son los intestinos, los riñones y el hueso, para regular el metabolismo fosfocálcico y también en menor medida el del magnesio. Antes de arrancar a hablar de cada ion en particular, de estos tres iones, vamos a hablar de lo que es la regulación hormonal en general, que es compartida por estos tres. En primer lugar tenemos la hormona paratiroidea, la PTH. Es una hormona que es polipeptídica, es secretada por las glándulas paratiroideas, y estas glándulas, en realidad, lo que sensan, las paratiroides, es un descenso de la calcemia a nivel del receptor de calcio, y su efecto va a ser secretar para PTH. Entonces, el principal estímulo para la secreción de PTH va a ser el descenso del calcio plasmático, es decir, la hipocalcemia. A su vez, la hiperfosfatemia también va a estimular la secreción de PTH, y va a estar inhibida por el calcitriol, por la vitamina D activada. Los principales efectos de la PTH va a ser aumentar la calcemia por tres mecanismos. Como dijimos, ¿se acuerdan? Iban a actuar en el hueso, en el riñón y en los intestinos. En el hueso va a actuar aumentando el calcio, es decir, va a estimular lo que es la resorción ósea, la actividad de los osteoclastos, y al destruir el hueso se va a liberar calcio al plasma. La segunda mecanismo de acción para aumentar la calcemia es a nivel renal, que va a aumentar la reabsorción tubular renal, y va a disminuir la excreción de calcio, y así se va a aumentar también el calcio sérico. Y de una forma indirecta, la PTH lo que va a hacer es aumentar la reabsorción intestinal, porque la PTH a nivel renal, además de aumentar la reabsorción, lo que va a hacer es activar la vitamina D. Es el segundo paso de la activación de la vitamina D que ahora vamos a ver, que es estimular la alfa-1 hidroxilasa, que transforma la vitamina D inactiva en activa. Y a su vez, la PTH, en lo que es el metabolismo del fósforo, lo que va a hacer, tiene dos efectos en realidad, pero el efecto predominante es disminuir la fosfatemia. La disminución de la fosfatemia es principalmente a nivel renal,
que lo que hace es disminuir la reabsorción tubular de fósforo y así se excreta más fósforo en la orina y tiene un efecto que se dice que es entonces fosfatiúrico. ¿Tá? Como habíamos dicho, la PTH aumenta la resorción ósea. La resorción ósea, que es la destrucción del hueso por parte de los osteoclastos, lo que va a hacer es liberar el calcio al plasma, y así como se libera calcio, también se libera fosfato. Entonces la PTH tiene un efecto de que sí libera fosfato al plasma, pero acuérdense de eso, de lo que predomina en realidad es la acción fosfatiúrica, y que en realidad el efecto sobre el fosfato en el control del fósforo en la sangre es su disminución y no su aumento, aunque estimule la resorción ósea. Esta es la imagen en realidad que muestra lo que yo les mostraba. Las paratiroides, ¿sí?, detectan la hipocalcemia. Frente a la hipocalcemia, lo que van a hacer es sintetizar y segregar PTH. La PTH actúa en el hueso, resorción ósea, aumenta la calcemia, aumenta la fosfatemia. A nivel renal, aumenta la reabsorción tubular de calcio, aumenta la calcemia, y a su vez a nivel renal el efecto fosfatiúrico disminuye el fosfato, no está dibujado pero se los digo, disminuye el fosfato sérico, y a su vez activa la vitamina D, y esta vitamina D va a ir a actuar a los intestinos para aumentar la reabsorción tanto de calcio como de fosfato. Siguiendo en lo que es el control hormonal de estos iones, encontramos al calcitriol. El calcitriol es la vitamina D activada, que su nombre es 1,25-dihidroxicolicalciferol. De esas tres formas son las que le podemos decir, y es como lo van a encontrar escrito. La formación de calcitriol está estimulada por la PTH y se va a inhibir por lo que dice ahí, que es el factor de crecimiento epidérmico 23, que es una de las fosfatoninas que yo les mencioné al principio de la clase. Los efectos del calciferol va a ser aumentar tanto la calcemia como la fosfatemia. Y este mecanismo también lo mismo, se va a dar actuando a nivel óseo, intestinal y renal. ¿Sí? En el intestino se va a estimular la absorción de los dos, de calcio y de fósforo. A nivel renal se aumenta la reabsorción tubular, es decir, que todo lo que se filtre se va a reabsorber y va a disminuir la eliminación tanto de calcio como de fósforo. Y a nivel óseo va a favorecer la resorción ósea también por parte de la actividad osteoclástica, liberando calcio y fósforo hacia el plasma. A su vez también el calcitriol, que es estimulado por la PTH, una vez que se produce el calcitriol va a ir a actuar en las glándulas paratiroides y va a inhibir esta síntesis de PTH, y ahí es como se establece el control del ciclo. Otra de las hormonas reguladoras es la calcitonina, también como la paratormona, es una hormona polipeptídica, pero esta es sintetizada por la célula, por la glándula tiroides, ¿sí? No le mostré acá lo de la vitamina D, que me había olvidado. Lo de la vitamina D se puede obtener de forma endógena mediante la exposición solar, ¿sí?, a los rayos UV, o también de forma exógena mediante la dieta, que está ampliamente distribuida, está tanto en derivados en animales como en las plantas, ¿sí? Y esa es la previtamina, la D3 y D2. Esa previtamina va a activarse en un primer paso en el hígado por la alfa-25 hidroxilasa, y después en el riñón por la alfa-1 hidroxilasa, que era la que estaba estimulada por la PTH, se iba a terminar de activar, y ahí sí se forma el calcitriol, que va a ser el regulador del metabolismo fosfocálcico. ¿Tá? Y ahora sí, la calcitonina, que es sintetizada por las células tiroideas, lo que va a hacer, la principal acción es la disminución de la calcemia. La calcitonina entonces se secreta en las tiroides, el principal estímulo va a ser la hipercalcemia, y lo que va a hacer es inhibir la reabsorción de calcio a nivel renal, es decir, que se va a excretar el calcio, va a aumentar la calciuria. A nivel del hueso va a favorecer la mineralización ósea, ¿sí?, la formación de hueso, y a nivel intestinal se va a inhibir la absorción de calcio y de fósforo.
Y por último, en lo que es la regulación hormonal, tenemos al factor de crecimiento fibroblástico, que es una fosfatonina, son proteínas, todas las fosfatoninas en realidad regulan el metabolismo fosfocálcico, esta es la más importante, son proteínas que son producidas y secretadas tanto por los osteocitos como por los osteoblastos, y están estimuladas frente a aumentos de PTH, de calcitriol en la hipercalcemia y en la hiperfosfatemia, ¿sí? Sus principales efectos es disminuir el fosfato, inhibiendo la reabsorción renal de fosfato, es decir, que tiene un efecto fosfatíurico, y a su vez va a regular el resto del metabolismo fosfocálcico, disminuyendo el calcitriol y disminuyendo la PTH. Las fosfatoninas en realidad son el factor central de lo que es la patogénesis del hiperparatiroidismo secundario en los pacientes que tienen enfermedad renal crónica. Los pacientes que tienen enfermedad renal crónica en realidad son pacientes que tienen hipercalcemia, hiperfosfatemia, y para aumentar la fosfatiuria y la eliminación de este fosfato, aumentan lo que es la secreción de fosfatoninas y generan una resistencia a la PTH. Este es el esquema de todo lo que les vengo diciendo desde que arrancamos a hablar del control hormonal de estos iones, ¿está? Si arrancamos por lo que es la PTH entonces estaba estimulada por las bajas concentraciones plasmáticas de calcio, es decir, la hipocalcemia, ¿está? La paratiroides sensa, que hay una hipocalcemia, secreta paratormona y esa paratormona va a ir a actuar en el hueso, va a aumentar lo que es la resorción ósea, aumentando el fósforo y el calcio a nivel sérico, va a actuar en el riñón de forma directa a nivel de los túbulos, aumentando la reabsorción de calcio para estimularla, y de forma indirecta en el riñón lo que va a hacer es estimular la alfa-1 hidroxilasa para activar la vitamina D, y que la vitamina D actúe en el tracto gastrointestinal, aumentando la absorción de calcio, ¿sí? A su vez, la vitamina D activada, el calcitriol, va a actuar a nivel gastrointestinal, también a nivel renal y también a nivel óseo, generando lo mismo. La hiperfosfatemia también estimula a la PTH, porque, como dijimos, el efecto predominante de la PTH es fosfatiúrico, disminuir el fosfato en la sangre, y acá estaba lo de la vitamina D que yo les decía, cómo se obtiene la vitamina D. Se obtiene un primer paso de activación en el hígado y un segundo paso de activación en el riñón por la alfa-1 hidroxilasa. Ay, no sé dónde poner esto. Bueno. El calcio, para empezar vamos a hablar del calcio, es uno de los principales componentes iónicos del organismo, es el segundo catión intracelular más predominante después del potasio. El capital adulto va de 1200 a 1400 miligramos. El calcio es un 2% del peso corporal total. Un adulto de 70 kilos aproximadamente 1 kilo es de calcio, y el requerimiento es 1 gramo día en lo que es la dieta, que está ampliamente en realidad distribuido. El 99% de todo ese calcio que tenemos en nuestro organismo va a estar en el hueso, ¿tá? Y de hecho, una de las funciones, que es la que no se ve acá arriba, es darle integridad estructural al esqueleto, y es eso lo que hace el calcio del hueso. Está formando cristales de hidroxiapatita junto con el magnesio y junto con el fosfato, y menos de 1% del calcio total que tenemos en el organismo es el que va a estar en el plasma, ¿tá? Los valores normales del calcio, tenemos lo que es el calcio total, que es de 8,5 a 10,5 miligramos decilitro, y después tenemos el calcio iónico, que se mide en milimol litro, y es de 1,06 a 1,26, que ahora vamos a ver la importancia del calcio iónico. De todo ese calcio total que está en plasma, el 40% va a estar unido a proteína, principalmente a la albúmina. 1 gramo decilitro de albúmina se une a 0,8 miligramos decilitro de calcio, y esto es importante porque en realidad nuestros pacientes, los críticos,
por lo general cursan con hipoalbuminemia. Entonces, cada vez que hacemos un análisis del medio interno, tenemos que corregir la calcemia por la albúmina, con esa fórmula que está ahí, que en realidad se calcula adicionándole al calcio total medido que yo tengo en el informe del laboratorio, le sumo 0,8 por la diferencia entre el valor normal de la albúmina, que es 4, menos mi albúmina sérica, si el paciente tiene hipoalbuminemia, si no, no es necesario corregirlo, ¿sí? El resto del calcio plasmático es un 10% que está unido a aniones, a fosfatos, citratos, bicarbonatos, y 50% es calcio iónico, que es el fisiológicamente activo. Este calcio fisiológicamente activo es el que va a cumplir el resto de las funciones que yo les puse ahí, ¿tá? Que es la excitabilidad neuromuscular, la contractilidad cardíaca, participan en el proceso de la coagulación sanguínea y es fundamental, y a su vez es segundo mensajero intracelular y desencadena reacciones enzimáticas, liberación de hormonas y de neurotransmisores. Justamente por esto, por estas funciones que cumple el calcio iónico, es muy importante, y como verán tiene un rango de valores normales que es muy estrecho. Sí, porque el calcio iónico en realidad no se une a la albúmina, ¿tá? Vos lo que corregís es el calcio total. Si tenés ahora vemos, mirá, con la hipocalcemia yo ahí te lo explico mejor. El control de la homeostasis del calcio va a tener un control hormonal, que es el que hablamos al principio, en el que está implicado la paratormona, el calcitriol, la calcitonina, las fosfatoninas, y después tenemos un control que es no hormonal, y que este va a ser prácticamente dependiente de lo que es el equilibrio ácido-base, que es otra cosa que está siempre presente, casi siempre presente en nuestros pacientes. La unión entre el calcio y la albúmina es pH dependiente, ¿sí? Es decir, que la acidosis en realidad genera una liberación del calcio total con su unión a la albúmina, y esto genera un aumento del calcio iónico, ¿sí? La acidosis genera un pasaje del calcio que está unido a albúmina a calcio iónico, y por eso cada descenso de 0,1 punto del pH aumenta el calcio iónico 0,05 milimol litro. Los otros controles no hormonales, la albúmina, bueno, que está explícita y que ya lo hablamos, el fosfato, el potasio y el magnesio, que son siempre que se presenta una alteración en la concentración de calcio, son otras disionías que yo siempre voy a tener que buscar, y a su vez interfieren en lo que es el metabolismo del calcio, los corticoides y los diuréticos, que ahora vamos a ver qué rol cumple cada uno. En lo que es la homeostasis, el balance interno va a ser a nivel óseo prácticamente, ¿sí? La actividad osteoclástica lo que va a hacer es liberar calcio del hueso al plasma. Los osteoblastos van a formar hueso, van a favorecer la mineralización ósea, y eso es agarrando calcio del plasma para su formación y la van a disminuir, ¿tá? Y el balance interno se da la absorción a nivel intestinal, ¿sí? Como dijimos, el calcio está ampliamente distribuido en lo que es la dieta, está principalmente en la leche y en derivados lácteos, pero también está en muchos vegetales, hortalizas y cereales, y el calcio se va a absorber principalmente en lo que es el intestino delgado, mediante un transporte que es pasivo, y un transporte activo, que en el caso del calcio es básicamente yeyunal, que es el que está mediado por vitamina D. ¿tá? El calcitriol, entonces, cuando aumenta la PTH, aumenta el calcitriol este va a ir a actuar en el intestino, aumentando la expresión para la absorción de calcio. Van a aumentar la absorción del calcio, las hormonas, los estrógenos, la hormona de crecimiento y los estrógenos, y lo van a disminuir la absorción de calcio los corticoides. ¿tá? Los corticoides generan disminución de la absorción intestinal. Y a nivel renal,
Lo que el calcio se filtra libremente, como dijimos hoy, y hay una reabsorción a nivel del túbulo proximal, básicamente, que está asociada con la reabsorción de sodio, y esta reabsorción está mediada también por paratormona. Bueno, con las alteraciones séricas, vamos a arrancar con los estados hipocalcémicos. El diagnóstico de hipocalcemia lo voy a hacer con una dosificación de calcio sérico total menor a 8 miligramos de cilitro. Y acá es importante lo que decíamos hoy, descartar que haya pseudohipocalcemias, es decir, que el calcio total puede estar disminuido sin descenso del calcio iónico. Y eso es lo que pasa en la hipoalbuminemia. La hipoalbuminemia me desciende el calcio total, pero no el iónico. Por eso para la fórmula uso el que está unido a la albúmina, que es el calcio total, ¿sí? La albúmina, cuando hay hipoalbuminemia, en realidad el calcio iónico queda normal y lo que aumenta es una relación entre el calcio iónico y el calcio sérico total. Voy a decir que esa hipocalcemia es verdadera entonces si se acompaña de disminución del calcio iónico. Tiene que haber un descenso de calcio iónico entonces menor a 1,06 milimol litro, que era el límite inferior de la normalidad del calcio iónico, y voy a decir que esta hipocalcemia es grave si se acompaña de un descenso de calcio iónico menor a 0,8 milimol litro, y no se los puse, pero el total es menor a 7, ¿tá? Menor a 7 de total, menor a 0,8 de iónico, hablo de una hipocalcemia grave. La incidencia en realidad en los pacientes hospitalizados es hasta de 85%, o sea, es casi que frecuente que los pacientes tengan hipocalcemia. Las etiologías son multifactoriales y por suerte en su mayoría son asintomáticas y no tengo que reponerlas. Es un marcador independiente de mortalidad en los pacientes sépticos y en los pacientes con pancreatitis. No están bien estudiados el mecanismo fisiopatológico, se proponen varios, en realidad la hemodilución, la hipoalbuminemia, los trastornos del equilibrio ácido-base, la fuga capilar, eso me disminuye la calcemia y en realidad habla de la gravedad del paciente y bueno, por eso sería un marcador de mortalidad. El diagnóstico entonces le voy a estar midiendo tanto el calcio sérico total como el calcio iónico. Estas son las principales etiologías de las hipocalcemias. Lo más importante acá, esto se lo dejo para que lo lean después, pero lo más importante es pensar cómo se regulaba el metabolismo del calcio y donde el principal actor era la paratormona. Entonces, si yo tengo un déficit de paratormona, no tengo paratormona, no detecto la hipocalcemia, esta hipocalcemia se perpetúa. Eso lo que me da es un hipoparatiroidismo, ¿tá? Yo no tengo PTH. ¿Cuáles son las causas de que haya hipoparatiroidismo? Bueno, puede ser congénitas, que nosotros no las vemos, las ven los neonatólogos, por lo general se manifiestan temprano en la vida, y después ese hipoparatiroidismo puede ser adquirido. Puede ser adquirido de causa autoinmune, que por lo general es raro, pero se ve en el síndrome poliglandular, y puede ser adquirido de forma quirúrgica en los posoperatorios de la esteroidectomía, pacientes que recibieron radioterapia cervical, ¿sí? En los posoperatorios de tiroidectomía es importante en realidad monitorizar el valor de PTH y de calcio en el intraoperatorio a las 12 y a las 24 horas de posoperatorio para identificar los pacientes que están en riesgo, en realidad de haber sufrido una resección accidental de la glándula paratiroides, ¿tá? También puede haber una supresión de esa PTH, o sea, que haya PTH, pero que esté suprimida. Esto se dé principalmente porque hay otras disionías asociadas. La hipomagnesemia, en realidad, cuando es severa, menor a 1 miligramo de cilitro, yo, aunque corrija la calcemia, si yo no corrijo la magnesemia, que es el trastorno primario, no voy a lograr corregir
la calcemia y es causa de hipocalcemia. También está asociado a la hiperfosfatemia, que esto es parte del hiperparatiroidismo, del hipoparatiroidismo. En realidad, el hipoparatiroidismo se acompaña hipocalcemia con hiperfosfatemia. Y otra de las grandes causas es el déficit de vitamina D. Es bastante raro en realidad el déficit severo de vitamina D que me genere una hipocalcemia sintomática. Por lo general son los pacientes que tienen trastornos malabsortivos y están desalimentados. Fármacos hay muchos que se les anoté ahí, anticomiciales, los diuréticos de asa, aminoglucosis, anfotericina B, los glucocorticoides, el omeprazol, la ranitidina también, y bueno, esas son las causas más grandes. Para yo hacer diagnóstico etiológico de por qué mi paciente tiene hipocalcemia, aparte del calcio, voy a dosificar el fosfato para ver si en realidad es por un hipoparatiroidismo, que lo que yo espero en el hipoparatiroidismo es que haya hiperfosfatemia, ¿sí? Y voy a dosificar el magnesio también para que no haya otra disbionía asociada. También voy a dosificar la PTH para poder diagnosticar el hipoparatiroidismo y la vitamina D es necesario dosificarla. Eso no les dije, porque lo que pasa con la vitamina D es, puede haber déficit de vitamina D o las enfermedades granulomatosas, también por un mecanismo que está relacionado con el calcitriol, da hipocalcemia. ¿Tá? Entonces dosifico la vitamina D. Las hipocalcemias que son mediadas por vitamina D se van a acompañar de hipofosfatemia y las que son relacionadas con déficit de PTH, con hipoparatiroidismo, con hiperfosfatemia. Que esa es como la forma grande de diferenciarlos. La clínica, como en todas las otras disbionías, va a depender del nivel sérico del calcio y de la velocidad de instalación. Siempre las disbionías que sean crónicas van a ser mejor toleradas y van a generar mecanismos de adaptación, y las que sean agudas van a ser mucho más sintomáticas. La característica en realidad de la hipocalcemia en todos los procesos biológicos que actúa va a ser la irritabilidad neuromuscular. ¿tá? Y es como distintivo de una emergencia hipocalcémica, un calcio total menor a 7, con un descenso del calcio iónico menor a 0,8 milimol litro, que tenga tetania. Que el paciente esté en tetania es como patognomónico de la hipocalcemia sintomática, y yo estoy autorizada a tratar al paciente. Aparte de la tetania, a nivel del sistema nervioso, también voy a encontrar parestesias peribucales, distales, convulsiones, crisis focales. Si el paciente tiene esto, yo digo que tiene una injuria encefálica metabólica y que tiene una encefalopatía hipocalcémica. También son síntomas de gravedad y con los que voy a tratar a esa hipocalcemia. A nivel cardiovascular, lo que hace la hipocalcemia es retardar la fase 2 del potencial de acción, y lo que voy a ver en el electrocardiograma es una prolongación del QT, del ST, más inespecífico, pero puede aparecer también lo que es la inversión de la onda T o la disminución del voltaje. Disminuye el inotropismo, da falla cardíaca, hipotensión, arritmias ventriculares, muerte súbita puede llegar a dar también. Y a nivel del pleuropulmonar es básicamente por trastorno muscular en realidad, que es que aumenta el tono liso, entonces lo que da es broncoespasmo y espasmo laringio. ¿Sí? Son bastante inespecíficos en realidad los síntomas. Es muy grave cuando se presenta el cuadro de emergencia hipocalcémica, es poco frecuente, y bueno, como les decía recién, eran con esos valores de calcio sérico total y aparte estos síntomas que son los que le da gravedad. El tratamiento va a ser, yo voy a tratar a los pacientes únicamente a los que tengan hipocalcemias sintomáticas. ¿tá? Las hipocalcemias asintomáticas no se tratan, no se corrigen, y así como dijimos hoy que la hipocalcemia en el crítico, con sepsis y con pancreatitis grave, era marcador pronóstico de mortalidad
tampoco se corrige. Eso solo me habla de que la patología de base subyacente es grave, el paciente está grave, pero igual yo corrigiendo la calcemia no voy a corregir la enfermedad de base, entonces no hay que tratarlo a la hipocalcemia. Lo voy a tratar con gluconato de calcio o cloruro de calcio al 10% de los dos, dependiendo del que haya en cada unidad. Lo que hay que tener en cuenta es que los dos tienen distintas cantidades de calcio elemental. El gluconato tiene 94 miligramos de calcio elemental y el cloruro 273 miligramos de calcio elemental. Una ampolla de gluconato es aproximadamente 1/3 en calcio elemental de una ampolla de cloruro. La dosis es 100 a 300 miligramos de calcio elemental, ¿sí? En gluconato puedo llegar a hacer 1 o 2 ampollas. Las diluyo en 100 o 50 cc, puede ser glucosa al 5% o solución salina al 0,9 en una infusión corta de 10 a 20 minutos. Eso me va a generar un aumento en el calcio iónico de 0,1 a 1 milimol litro, ¿sí? El objetivo en realidad es lo mismo que en las hiponatremias, que no haya más síntomas, es revertir los síntomas, la sintomatología. No es normalizar la calcemia. El efecto de la carga van a ser siempre transitorios, como pasa con otros iones, como pasa con el magnesio y con el potasio, y por eso se debe de seguir de una dosis de mantenimiento, que es una infusión continua con la dosis que dice ahí, 0,5 a 2 miligramos kilo-hora. Siempre tengo que buscar la causa desencadenante, que fue lo que hablamos de la etiología, y buscar otras disionías, principalmente el magnesio. La hipomagnesemia genera una hipocalcemia severa que no logro corregirla hasta no corregir la hipomagnesemia, que es el trastorno primario. Rara vez hay que usar tiacida, que lo que hace la tiacida es inhibir el transportador de la eliminación de calcio a nivel renal. Por lo general con esto mejoran los pacientes. En lo que es los estados hipercalcémicos, se va a diagnosticar con un calcio total mayor a 10,5 y un iónico mayor a 1,3 milimol litro. Es menos frecuente que las hipocalcemias, es un 5% en los hospitalizados, y así como la hipocalcemia en el crítico es más frecuente también. En lo que es la homeostasis, se da en lo que es balance interno, por un aumento de lo que es la reabsorción ósea, que en realidad en nuestros pacientes es más raro, sí lo vemos en la rhabdomiólisis, en la acidosis, y en lo que es balance externo, por un aumento de la absorción intestinal o una disminución de la excreción renal. Las etiologías, ahora van a ver la tabla, son un montón, pero un 90% de las hipercalcemias que son sintomáticas van a ser secundarias a hiperparatiroidismo primario o a tumores malignos, a neoplasias, a enfermedad neoplásica, principalmente mama, pulmón, mieloma múltiple. En las mujeres también se ve en el cáncer de endometrio, en el cáncer de cuello de útero. Otras etiologías más raras, intoxicaciones por vitamina D, tiacidas, litio y enfermedades granulomatosas. Acá está la tabla de las etiologías, y como les decía recién, más de un 90% son el hiperparatiroidismo primario, que dentro de ese hiperparatiroidismo primario un 85% son por adenomas y 1% en realidad son de carcinomas de paratiroides, es raro. Y en cuanto a las neoplasias, las que mencionamos recién, tener en cuenta que las enfermedades neoplásicas, más de 20% de los pacientes tienen hipercalcemias que pueden llegar a ser sintomáticas. Y bueno, las enfermedades granulomatosas, lo que les decía recién, que en realidad está mediado por vitamina D y son tuberculosis y sarcoidosis. La clínica, lo mismo, va a depender del nivel del calcio total y la velocidad de instauración, siendo las hipercalcemias agudas las que provoquen más síntomas.
También los síntomas son bastante inespecíficos y lo vemos en varios sistemas. A nivel del sistema nervioso central va a haber alteraciones de conducta, irritabilidad, debilidad muscular, hiporreflexia, confusión mental, letargo hasta llegar al coma en las hipercalcemias más altas. A nivel cardiovascular va a haber hipertensión arterial, acortamiento de lo que es el QT y el ST, y eso a veces puede precipitar fibrilación ventricular, que es más raro, es raro que haya arritmias. A nivel nefrológico genera una poliuria osmótica y una incapacidad renal de generar la concentración urinaria apropiada, genera ira por necrosis tubular y también hipercalciuria como mecanismo de respuesta renal apropiado. Y a nivel gastrointestinal, anorexia, náuseas, vómitos, constipación y la más importante que puede generar pancreatitis grave, y eso es por depósito de calcio en los túbulos en los conductos pancreáticos. Vamos a hablar de crisis o emergencia hipercalcémica cuando yo tengo un paciente con una disfunción orgánica múltiple y un calcio total mayor a 14. Es raro que se genere una emergencia hipercalcémica sin un calcio mayor a 14. Lo que predomina en el cuadro de esa disfunción va a ser la injuria renal aguda y la alteración del sistema nervioso central, y el paciente por lo general por la poliuria osmótica que genera la hipercalcemia está deshidratado. Es grave, pero si es tratada oportunamente tiene buen pronóstico. En cuanto al diagnóstico etiológico de las etiologías que mencionamos recién, lo que va a ser importante entonces va a ser determinar el valor sérico de paratormona, para ver si el paciente tiene un hiperparatiroidismo o no. El valor normal de la paratormona es el que le puse ahí, de 10 a 55. Y a partir de eso, de lo de la paratormona, voy a dosificar la calciuria, ¿sí? Si la calciuria está aumentada, es decir, si la respuesta renal es apropiada, probablemente sea un hiperparatiroidismo, y recordar que esto se acompaña, mido el fosfato sérico de hipofosfatemia, y si la calciuria está disminuida, por lo general es un trastorno hereditario que es bastante frecuente, que es la hipercalcemia hipocalciúrica familiar. Y después dosifico, si la PTH es normal, es decir, no tiene un hiperparatiroidismo mi paciente, lo que puedo hacer es dosificar los metabolitos de la vitamina D, que eso lo que me puede hablar es de intoxicación de vitamina D o de enfermedades granulomatosas. Este es el algoritmo de que les mencionaba recién. Es algo complejo y capaz que es algo medio específico para nosotros, que primero es raro que veamos emergencias hipercalcémicas, y como es complejo se los dejé ahí para que lo vean tranquilos, pero es lo que les comentaba recién. El tratamiento, lo principal es hacer diagnóstico etiológico de esa hipercalcemia y hacer tratamiento de la enfermedad de base, ¿sí? Si es un hiperparatiroidismo, del hiperparatiroidismo, y si es de la enfermedad neoplásica, de eso. Después, como medidas inespecíficas, como en todas disdionías en más, suspender el aporte, tanto parenteral como enteral. Las fórmulas que nosotros damos de nutrición enteral tienen 80 miligramos cada 100 mililitros de calcio. Viene así armado, creo que casi todas las unidades usan la misma marca comercial, y trae esa cantidad. Y bueno, por lo general, los pacientes que tienen menos de 12 de calcemia con asintomáticos, únicamente suspendiendo el aporte de calcio y con represión de volumen, revierte la hipercalcemia. Los que van a necesitar, sí, tratamiento activo, que por lo general es en la crisis hipercalcémica, es con valores más elevados de calcio.
¿sí? Y el tratamiento es cristaloides, ¿sí? Son pacientes que, como dijimos, tienen una poliuria osmótica. La eliminación de calcio, aparte, también va acompañada de lo que es la eliminación de sodio al nivel renal. Entonces, de los cristaloides, lo que voy a elegir es solución salina del 0,9%. El objetivo es que el paciente quede a 2 litros más o menos positivo, o generar una diuresis de 100 cc hora aproximadamente. ¿tá? Si yo, una vez que replesiono el intravascular y el paciente sigue sin tener una diuresis apropiada a lo que yo me planteé como objetivo, ahí puedo considerar utilizar diurético de asa. ¿tá? Lo que voy a usar es furosemide, nunca hidroclorotiazida, porque como hablamos hoy en la hipocalcemia, la hidroclorotiazida disminuye la eliminación de calcio, lo que genera es reabsorber todo el calcio a nivel tubular y eso empeora la hipercalcemia. Voy a usar diuréticos entonces, una vez que mi paciente esté bien replesionado y si yo no estoy logrando la diuresis objetivo. Y después tenemos los que son los inhibidores de la función osteoclástica, que estos principalmente se usan en los que son en la enfermedad neoplásica. Son los bifosfonatos, que tenemos al pamidronato, que disminuye la calcemia a las 24, 48 horas recién, entonces mientras yo le doy este bifosfonato, tengo que a su vez hacer un tratamiento hormonal con calcitonina por 24, 48 horas para inhibir esa función osteoclástica en la crisis hipercalcémica. Si el paciente, a pesar de todo esto, o sea, sigue con una hipercalcemia, o si no logro diuresis por la injuria renal aguda porque tiene un filtrado glomerular disminuido, es un criterio de hemodiálisis de urgencia. Tiene gran efectividad, en realidad, la hemodiálisis es remover el calcio plasmático. En aquellos pacientes en que la etiología, porque esto es de crisis hipercalcémica, que no sea por hiperparatiroidismo, que sea mediado por la vitamina D, ya sea una intoxicación por vitamina D, que ya vimos hoy que es raro, pero es una de las indicaciones, o por enfermedades granulomatosas, que no participa la PTH en la fisiopatología de esas enfermedades, lo que está indicado son glucocorticoides a altas dosis. ¿Se acuerdan que los glucocorticoides inhibían la absorción intestinal de calcio? Entonces, en esas etiologías sí están indicados los glucocorticoides. Se hace de 40 a 200 miligramos día de prednisona. El tratamiento definitivo, entonces, en el caso de que haya un hiperparatiroidismo primario, va a ser la paratiroidectomía radical. Lo que es importante en estos pacientes es que cuando se van a hacer el tratamiento, la calcemia debe estar estabilizada y cuando entran al bloque, al acto quirúrgico, tengo que monitorizar en el intraoperatorio a los 5, a los 10, a los 20 minutos la PTH, y es el principal marcador de éxito terapéutico el descenso de la misma más de un 50%. Pasamos al fósforo. El fósforo es el principal anión intracelular, ¿sí? El capital adulto va de 500 a 800 gramos. Todo este fósforo va a estar 85% formando el hueso, en forma de cristales de hidroxiapatita con el magnesio y con el calcio, y por eso su función de dar integridad estructural al esqueleto. El resto del calcio, el 15%, va a estar en el músculo y en los tejidos blandos, formando macromoléculas, fosfolípidos y fosfoproteínas, que son componentes de la membrana plasmática, y menos de 1%, como el calcio, va a ser el fósforo circulante en el líquido extracelular. La forma inorgánica es el fósforo y la forma aniónica es el fosfato, y es el que está en nuestro organismo, y por eso siempre nos referimos a él como fosfato, porque es el que está así en el plasma, que es la forma aniónica. Al igual que el calcio, un 10% circula unido a proteínas, 35% formando complejos, y al igual que el calcio, su mayor parte es en forma ionizada como fosfato,
que circula libre en sangre, y siempre, no sé si se los dije en calcio, pero las formas ionizadas son las formas ultrafiltrables y fisiológicamente activas, ¿está? El fosfato en realidad la principal función, aparte de dar integridad al esqueleto, es generar y transferir energía, y su valor normal va de 2,4 a 4,5 miligramos decilitro, y en milimol litro de 0,8 a 1,45. Con que se aprendan uno de miligramo decilitro a milimol litro está bien. Yo le puse los dos porque en el libro de medio interno de acá de la cátedra pone todo en milimol litro, pero lo que más se usa por lo general es miligramo decilitro. La deficiencia es rara, ¿tá? Por lo mismo que el calcio está ampliamente distribuido en la dieta, principalmente en lo que es la leche y los derivados lácteos, y en cuanto a su homeostasis, el balance interno es lo mismo que el calcio. Hay a nivel óseo un intercambio, dependiendo si la actividad que predomina es osteoclástica o osteoblástica, el pasaje de fósforo desde el plasma hacia el osteocito, o al revés. Y el balance externo a nivel intestinal, la absorción, lo mismo que hoy, ¿tá? Es predominantemente en el intestino delgado, también en el yeyuno, en un transporte pasivo o activo, y el transporte activo es el que está mediado por el calcitriol, ¿tá? La vitamina D. A nivel renal, la excreción también está mediada por PTH. Lo que hace la PTH es inhibir el cotransportador de sodio y fósforo, ¿tá? Y esto lo que hace es fomenta la reabsorción de sodio y fósforo. Acá también, como en el calcio, está asociado a otro ion, en este caso al sodio, y esta reabsorción va a ser dependiente tanto del pH como del sodio plasmático. El control hormonal, lo que hablamos hoy al principio, y el control no hormonal en general está principalmente asociado a lo que es el equilibrio ácido-base y a la expansión del líquido extracelular o a la contracción. Van a aumentar su reabsorción la insulina y las hormonas tiroideas, y van a disminuir su reabsorción los corticoides y las catecolaminas. Las alteraciones del potasio, la más común en realidad es la hipofosfatemia. Es variable la incidencia, 5% en los hospitalizados, pero en el crítico otra vez aumenta bastante, más de 50%, principalmente en los pacientes alcohólicos y sépticos. El diagnóstico lo voy a hacer mediante una concentración sérica de fosfato menor a 2,5 miligramos de decilitro, y voy a decir que esta concentración que esta hipofosfatemia es severa cuando es menor a 1 miligramo de decilitro. Si es en milimol litro, es menor a 0,3, la hipofosfatemia severa, milimol litro. De esas hipofosfatemias que yo dije que voy a ver en UCI, que por lo general es por los pacientes sépticos y alcoholistas, en los sépticos por lo mismo que hablamos hoy del calcio, ¿tá? Por la hemodilución, la fuga capilar, la hipoalbuminemia y los trastornos ácido-base. En los alcoholistas en realidad es por un tema malabsortivo, y solo 0,2% de esas hipofosfatemias van a ser severas. Es un marcador de severidad, la hipofosfatemia también, prolonga la estadía en UCI, básicamente porque, como vimos, el fósforo, uno de sus principales roles del fosfato iónico es participar en la formación de energía, en la formación de ATP, ¿tá? Si tengo una hipofosfatemia, no genero ATP, genera debilidad muscular, más que nada diafragmática, y se asocia con una dificultad en la desvinculación de la asistencia respiratoria mecánica. Las etiologías más frecuentes va a ser el alcoholismo, los trastornos malabsortivos y las fístulas entéricas. Eso en cuanto a lo que es la absorción, ¿tá? El balance externo. Y en lo que es balance interno, lo que ya hablaron, creo, en clases anteriores, el síndrome de realimentación, ¿tá?
El síndrome de realimentación lo que genera es un crónico o cualquier paciente en riesgo nutricional que tenga factores de riesgo, yo le reinstalo la terapia nutricional. Es un paciente que estaba sumamente catabólico. Al reinstalar la terapia nutricional, ese paciente empieza a secretar insulina, y pasa de un estado hipercatabólico a anabólico, y en ese estado de anabolismo empieza a secuestrar al intracelular estos iones y genera la hipofosfatemia. Es un tema de balance interno. Lo de las fístulas entéricas en realidad es porque se absorbe a nivel del intestino delgado, y lo mismo que con el calcio. Si son pacientes que están gastrectomizados con gastroyejunostomía, también tienen problemas de absorción del fósforo. Los corticoides, las catecolaminas, los diuréticos y también el omeprazol generan hipofosfatemia. Estas son las etiologías más frecuentes, que en realidad es lo mismo que veníamos hablando hoy, ¿tá? Si es por un tema de balance interno o balance externo, ya sea por pérdidas urinarias o disminución de la ingesta. Las más frecuentes en lo que es la absorción intestinal va a ser entonces el uso de inhibidor de la bomba de protones y el alcoholismo, y en lo que es el balance interno, el síndrome de realimentación. Ahí. La clínica de la hipofosfatemia, lo mismo que todas las disionías, va a depender del nivel sérico de fosfato y de la velocidad de instalación de la disionía. Por lo general, sintomática, si bien dijimos que va a ser una hipofosfatemia cuando es menos de 2,4 miligramos de cilitro, síntomas va a haber cuando está severa, menor a 1 miligramo de cilitro. Los síntomas van a ser sumamente inespecíficos, multisistémicos, ¿tá? Y como hablamos hoy de que participa en la formación de ATP, por eso decimos que son multisistémicos. Lo que va a predominar entonces va a ser síntomas a nivel de debilidad muscular, también a nivel cardíaco, genera arritmias, insuficiencia cardíaca, y a nivel respiratorio la hipodinamia, que es lo que genera la dificultad en la desvinculación de la asistencia respiratoria mecánica. El diagnóstico va a ser descartar la pseudohipofosfatemia, que esto en realidad pasa cuando el paciente tiene hiperlipidemia o hiperbilirrubinemia, que a nivel analítico interfiere en lo que es la medición del fosfato. Y el diagnóstico etiológico por lo general es claro por las causas que hablamos hoy, pero si no es claro, lo que voy a hacer es determinar la excreción urinaria de potasio, de fosfato, y buscar disionías asociadas. El tratamiento, lo mismo de lo anterior, va a ser identificar los pacientes en riesgo, ¿tá? Es decir, aquellos pacientes que tengan riesgo nutricional aumentado, los alcoholistas, los que tengan uso crónico de inhibidor de bomba de protones, principalmente a dosis alta, y en esos pacientes son lo que voy a tener que optimizar la terapia nutricional. Las hipofosfatemias leves no se corrigen, ¿tá? Las severas, el tratamiento no está disponible en Uruguay, seguramente lo hablaron con síndrome de realimentación, no tenemos posibilidad de hacer fosfato intravenoso. La única forma de reponer lo que tenemos es mediante la terapia nutricional. Por eso la importancia de identificar a los pacientes que están en riesgo de hacer síndrome de realimentación, que es una de las principales etiologías, y instaurarla en forma sumamente precavida, haciendo la profilaxis con tiamina y buscando siempre las disionías asociadas. La fórmula enteral comercial tiene 60 miligramos cada 100 mililitros de fórmula, ¿tá? Que habíamos hablado que eso llega a los requerimientos diarios. La hiperfosfatemia, vamos a decir que un paciente tiene que hacer diagnóstico de hiperfosfatemia cuando el fosfato sérico es mayor a 5 miligramos de decilitro.
y si seguimos pensando en lo que es balance interno, balance externo, en lo que son las etiologías, a nivel de balance interno, la principal causa es la redistribución intracelular-extracelular. Y en cuanto a lo que es balance externo, puede ser por aumento de la carga exógena. Eso en realidad es raro también, se ve en los pacientes que usan muchos enemas que son ricos en fosfato, y bueno, y disminución de la excreción renal, que eso sucede en la discaria renal aguda o en los enfermos renales crónicos, por lo general tiene hiperfosfatemia. La clínica lo mismo, multisistémica, es inespecífica y por lo general está asociada a hipocalcemia, que fue lo que vimos en los casos de hipoparatiroidismo. Acá otro algoritmo diagnóstico. Lo más importante es determinar si el paciente tiene insuficiencia renal o no, porque si tiene insuficiencia renal seguramente esa sea la causa en realidad de la hiperfosfatemia del paciente, y si la función renal es normal, ahí tengo que buscar si es que hay una sobrecarga de fósforo, ya sea exógena por los suplementos de fósforo, más que nada en los enemas, intoxicación por vitamina D, o de forma endógena, que esto era lo del balance interno, que es lo que más frecuentemente se ve, y es cuando vemos nosotros la hiperfosfatemia, que es cuando hay lisis tumoral. Y el tratamiento, lo mismo, identificar los pacientes en riesgo para esos pacientes no aportarle fósforo, suspensión del aporte en aquellos que tengan aporte de fósforo y corregir las disionías asociadas. El principal tratamiento para la hiperfosfatemia es la expansión del LEC con cristaloides, también lo voy a hacer con solución salina en 0,9%, y en aquellos pacientes donde el filtrado glomerular no permita una diuresis apropiada para generar hiperfosfatiuria, la hemodiálisis. Y por último, vamos a hablar del magnesio. El magnesio es el segundo catión en frecuencia en el líquido intracelular. El capital adulto, 23 a 26 miligramos. Ahí quedó mal, puse gramos. La dieta normal es de 300 miligramos día. Y todo ese magnesio que yo tengo en mi organismo, voy a tener 60% en el tejido óseo, también formando los cristales de hidroxiapatita junto con con el calcio y con el fósforo, y 1% también es el que va a estar libre y circulante en plasma, que es el magnesio extracelular. Lo mismo, ¿tá? Hay una parte, 30% aproximadamente, que va a estar unido a proteínas, formando complejos, unido a proteínas, 10% unido a aniones formado complejos, y el 55% es el que circula libre en plasma, que es la forma biológicamente activa, que tiene un rol fundamental en lo que es la conducción nerviosa, el transporte de iones, la actividad de los canales de calcio. El magnesio forma parte en lo que es la estructura del ADN y del ARN también. La absorción va a ser intestinal, también está mediada por la PTH y la vitamina D, como en el caso de los otros dos iones que hablamos, se da a nivel del intestino delgado, pero a diferencia de calcio y el fósforo, principalmente su absorción es en el ilion. Y en lo que es el metabolismo renal, la reabsorción es casi total, y es dependiente de la magnesemia. En casos de que haya hipermagnesemia, en realidad se satura lo que es la reabsorción de magnesio, y todo el exceso de magnesio se excreta. Es raro ver hipermagnesemias con función renal normal, porque el riñón tiene la capacidad esa de aumentar la excreción. La hipomagnesemia, los valores normales que no se los dije, 1,7 a 2,4 miligramos de decilitro, y en milimol litro 0,75 a 0,95. El magnesio, la hipomagnesemia entonces la definimos como un magnesio sérico menor a 1,7 miligramos de decilitro,
La incidencia también es bastante alta en los críticos, hasta 60%, y en el 85% de los casos va a estar asociada a otra disionía. Por lo general, hipocalemia, ¿tá? Y como vimos hoy también, hipocalcemia. Las etiologías van a ser a nivel de balance interno, igual que vimos para la hipofosfatemia, el síndrome de realimentación. La insulina y las catecolaminas también generan hipomagnesemia por translocacional. Y el balance externo. En realidad es tan raro el déficit en la dieta, acá de vuelta lo mismo, el riesgo va a estar en los pacientes, en los alcoholistas, que hay hasta 25% de prevalencia de hipomagnesemia, y después puede haber depresión por diarreas, resecciones intestinales distales, básicamente, porque dijimos que se absorbe en el ilion. Es más raro en las fístulas entéricas que son más proximales o en el sifonaje por sonda nasogástrica. Y en lo que es las pérdidas cutáneas también. Maratonistas grandes quemados pierden grandes cantidades de magnesio. Los fármacos que causan hipomagnesemia, diuréticos, ambos de ASA y tiazidas, anfotericina B también, y el cisplatino, todos los pacientes que son tratados con cisplatino a dosis altas generan hipomagnesemia. Acá de vuelta están todas las etiologías que pueden causar hipomagnesemia, ya sea por alteraciones en lo que es la absorción intestinal, las pérdidas gastrointestinales, las pérdidas por los renales, las gastrointestinales, las pérdidas por la piel y la redistribución en lo que es el balance interno. Las más importantes son las que hablamos. Para hacer diagnóstico etiológico, en realidad yo lo que voy a solicitar es una magnesiuria, ¿sí? Una fracción excretada de magnesio en orina. Si cada vez que tengo una hipomagnesemia, la respuesta renal apropiada en realidad es disminuir la excreción de magnesio, sí aumentar el magnesio sérico en sangre. Es decir, que una respuesta renal apropiada va a ser que tenga el magnesio en la magnesiuria menor ahí a 10 miligramos mililitro, que es el valor normal. Si la magnesiuria está disminuida, me habla de que en realidad las pérdidas son extrarrenales, y en realidad se deban o a un problema de balance interno, como el síndrome de realimentación, o realmente de balance externo, ya sea por pérdidas gastrointestinales o cutáneas. Mientras que si la magnesiuria me da mayor a 10 miligramos mililitro, eso lo que me traduce es que la pérdida es renal de magnesio, que la respuesta renal es inapropiada al nivel de magnesemia, y ahí voy a tener que ver si este trastorno se acompaña de hipocalciuria, que esto en realidad, no sé si se acuerdan, pero se los dije al principio cuando hablamos del calcio, uno de los fármacos que da hipocalciuria y que aumenta la calcemia es las tiazidas. Entonces ese sería el fármaco causante de la hipomagnesemia. Si cursa con hipercalciuria, también lo hablamos cuando dimos hipercalcemia, el fármaco que genera hipercalciuria son los diuréticos de ASA, y ahí sería el causante de la hipomagnesemia. Y si es con normocalciuria, seguramente sea con un trastorno hereditario, genético. En cuanto a la clínica, acá lo mismo, va a depender del nivel de magnesio y de la velocidad de instauración. A nivel del sistema nervioso central, lo que va a predominar es la debilidad, hiperreflexia, convulsión, también da tetania, como la hipocalcemia, y el nistagmo vertical, que es bastante patognomónico de presentarse si el paciente tiene hipomagnesemia y tiene nistagmo vertical. La causa del nistagmo vertical es esa, las únicas dos cosas que dan nistagmo vertical es la hipomagnesemia y la encefalopatía de Wernicke. A nivel cardiovascular, lo que va a provocar es una prolongación del QT, ensanchamiento del QRS, ondas T picudas. Son bastante inespecíficos los trastornos del electrocardiograma. También puede dar depresión del ST y bueno, lo más característico, las arritmias ventriculares. Y en lo que es lo metabólico, por lo general,
ya lo dije, pero está asociado a hipocalcemia e hipopotasemia. Cuando está asociado a hipocalemia, se habla de síndrome hipocalemia hipomagnesemia. Es una emergencia, en realidad, hipomagnesemia magnesémica. Esperen un segundo. ¿Limpié algo? Porque no era quemado. ¿Sienten? Ay, no sé qué toqué. Compárteme mi cara. Pero está prendida la luz. No, creo que se me quemó el cargador. Sí, ay, bueno, les termino mostrando porque falta poquito. Se me quemó el cargador. Sí, se me quemó el cargador. Se los hago rapidito. Le doy vuelta a la computadora. No, si no se arriman. Lo de la hipomagnesemia que les estaba diciendo, lo que hace lo mismo, ¿tá? El calcio disminuye la contractilidad miocárdica, igual que el magnesio. Eso es lo que precipita en realidad es arritmias ventriculares, torsida de punta, vasospasmo y convulsiones. Se me acaba de un problema recién. Creo que se quemó algo y se dejó de proyectar, pero fue hace 2 minutos. ¿El horno? Sí. Solo lo quemado, sí. Acá lo que está visto es que obviamente que siempre que hay una hipocalemia, seguramente lo hablaron en el teórico de discalemias, se me quemó el cargador, me parece. Porque Está raro esto, ¿no? No. Bueno, yo sigo, ¿está? Porque se me va a apagar la computadora. Siempre que hay hipocalemia, dosificar el calcio, dosificar el magnesio. Si hay una hipocalemia en realidad que es difícil de restituir, de aumentar el nivel de potasio plasmático, por más que yo dosifique el magnesio esté en nivel normal, lo que puede pasar es que haya una hipomagnesemia funcional, que eso cursa con valores normales de magnesio o en el límite inferior de la normalidad, pero que ese magnesio funcionalmente me hable de que no haya una represión del capital magnésico si lo repongo igual logro corregir la hipocalemia y siempre monitorizando el magnesio de forma seriada cada 6-8 horas. El tratamiento de la hipomagnesemia, entonces, en todos los pacientes en riesgo lo voy a suplementar. La nutrición enteral tiene 25 miligramos cada 100 mililitros, la que damos nosotros, la fórmula comercial. En las arritmias graves, únicamente en las arritmias graves, en los pacientes que tengan convulsiones, son los que yo voy a tratar con bolos, ¿tá? Sulfato de magnesio 2 gramos intravenosos es el tratamiento y sigo con una infusión de 1 gramo hora. ¿Tá? Acordarse que la carga de magnesio es lo mismo, lo que me da es lo mismo de las otras disbionías, un aumento transitorio por 2 horas del valor sérico y después se excreta todo porque yo aumento la carga renal y eso se excreta. En los pacientes con injuria renal aguda o enfermedad renal crónica que tengan disminución del filtrado glomerular, voy a hacer la mitad de la dosis. Y por último, la hipermagnesemia, que la voy a definir como un magnesio plasmático mayor, no es nada, ¿quieren permiso por ahí? Mayor a 2,4 miligramos de cilitro. La verdad que es muy raro que haya hipermagnesemia si la función renal es normal, porque lo que hablamos hoy, la magnesemia es dependiente del filtrado glomerular y la etiología más frecuente en realidad es la iatrogénica y se ve principalmente en las embarazadas o puérperas con síndrome preeclampsia, eclampsia, o en aquellos pacientes que tengan arritmias ventriculares como torsida de punta, la TB polimórfica que yo le hago, sulfato de magnesio, y tengan injuria renal aguda
o enfermedad renal crónica, y bueno, generan la hipermagnesemia por la administración excesiva. Va a ser sintomática cuando el magnesio sea mayor a 4 y es progresiva. Acá les dejé una tabla que en realidad es asintomático con niveles de magnesemia menor a 4, entre 4 y 7 los síntomas van a ser náuseas, vómitos, enrojecimiento, cefalea, letargo, mareos, hiporreflexia, y de 7 a 12 ahí ya tengo la arreflexia, hipotensión arterial, bradicardia, más de 12 me genera bloqueo AB completo, paro cardiorrespiratorio, parálisis muscular, cuadriplegia y apneas. El tratamiento lo mismo, identificar a aquellos pacientes que estén en riesgo, principalmente los que tengan infuria renal aguda, descenso con disminución del filtrado glomerular, suspender el aporte. El tratamiento, una vez que se presenta la hipermagnesemia, es dar estabilizador de membrana que lo antagoniza de forma transitoria el gluconato de calcio, hidratación, diuréticos de asa para favorecer la eliminación de magnesio, y en caso de los pacientes que tengan un filtrado glomerular menor a 20 mililitros minuto, la hemodiálisis. En aquellos pacientes que tengan hipermagnesemia y que tengan bloqueo AB completo, tienen riesgo de paro cardíaco inminente, y en esos pacientes tengo que considerar colocar el marcapaso transvenoso, ¿tá? Mientras hago medidas para eliminar el magnesio. No es el único tratamiento. Por último, acordarse de los trastornos hidroelectrolíticos, están siempre asociados a otras disbionías, buscar siempre las otras disbionías, no solo las que hablamos hoy en clase, sino también, más que nada, el potasio y el sodio. Se acompañan de trastornos del equilibrio ácido-base, y si bien todas no, más que nada las que vimos, la hipofosfatemia y la hipocalcemia, están asociadas a peores resultados, a mayor mortalidad, no se recomienda suplementarlas, ¿no? No se recomienda ni su tratamiento ni suplementarlas, porque en realidad solo habla de la gravedad de la patología de base.